por ahí Quintana Roo, está muy cerca de nosotros en Baja California. Sin embargo, la tendencia apunta a que dependiendo de la tarea que se realiza, es la incidencia de enfermedades laborales. Por ahí había un dicho en medicina, más que nada medicina del trabajo, que nos dice, dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Esto está muy relacionado con las actividades que realizamos día a día. En esta otra gráfica observamos la tendencia de enfermedades laborales, pero ya segmentados por enfermedades específicas. Aquí vemos la comparativa del 2005 con el 2018. Y vemos que en el 2005, una de las enfermedades más frecuentes eran las auditivas, en este caso la reducción de la capacidad auditiva, que son las hipoacusias. Estos eran las enfermedades más frecuentes en el 2005. Sin embargo, en el 2018, la enfermedad más frecuente son las musculoesqueléticas. Y las enfermedades auditivas ya son muy pocas en comparación con estas. Ahora podemos preguntarnos por qué las musculoesqueléticas han ido aumentando y ahorita es la enfermedad laboral más frecuente vista en los servicios de salud del IMSS. Pues más que nada es por el tipo de industria en el que estamos actualmente. Previamente teníamos máquinas grandes, un poquito lentas, toscas, que producían bastante ruido. Sin embargo, ya con el advenimiento de la tecnología y el pasar de los años, hemos mejorado la tecnología, las máquinas, y las hemos diseñado más compactas, más silenciosas, pero también más rápidas. Esta rapidez no siempre es buena porque le exigimos al colaborador que se encuentre a la par de la salida de productos de la máquina, sabiendo que el ser humano tiene capacidades y también tiene ciertas deficiencias que lo hacen ser humano. Esto nos ha hecho que actualmente tengamos este tipo de enfermedades como el número 1, registradas en el IMSS como las ST9, calificadas como sí profesionales del tipo musculoesquelético. Entrando ya a la norma, tenemos que esta norma tiene el objetivo de estos 4 acciones, que es primeramente identificar esos riesgos. Tenemos que saber en qué tareas tenemos involucrado manejo manual de cargas, que es lo que la norma 036-1 se encarga específicamente. Segundo, va a ser el análisis de estas tareas. Con el análisis ocupamos asignar qué riesgo tiene cada una de estas tareas. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos controlarlo. Lógicamente y estratégicamente deberíamos empezar a controlar las tareas que tengan un riesgo alto en cuanto a ergonomía y así sucesivamente hasta llegar a las que tienen menor riesgo. Pero a la par tenemos que implementar medidas de prevención. ¿Esto para qué? Para que no se nos vayan asignando o acumulando más riesgos. Si ya tenemos ciertos riesgos en la planta, hay que controlarlos, pero a su vez hay que prevenir para que no se nos vayan acumulando. Muy bien, ¿qué es manejo manual de cargas? Esa es la pregunta, yo creo que más importante de esta norma. Primero, es la manipulación de cualquier objeto que tenga una masa igual o mayor a 3 kilos. Todo lo que salga menor a 3 kilogramos lo vamos a desechar, ya no va a ser manipulación manual de cargas. El segundo punto o criterio es que realice el colaborador una de estas tareas, que puede ser levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y estivar. Y algo también sumamente importante es que el colaborador realice fuerza física para hacer estas tareas. Si no se realiza su propia fuerza, por ejemplo, cuando uno utiliza un montacargas o un equipo auxiliar eléctrico y no realiza fuerza para hacerlo, queda descartado de manejo manual de cargas.
Tenemos aquí que levantar es cuando uno toma un objeto de la parte de abajo y lo lleva hacia arriba. Bajar es lo contrario. Tiene un objeto que lo tiene arriba y lo lleva hacia abajo. Empujar es cuando uno trata de alejar ese objeto de su propio cuerpo. Jalar es cuando uno lo acerca. Transportar, uno toma un objeto, lo abraza y lo lleva de un lugar hacia el otro. Y estivar, que es apilar un objeto uno encima de otro de forma ordenada. Estas son las 6 tareas que incluyen dentro de manejo manual de cargas. Muy bien. Ahora vamos a definir qué es un factor de riesgo ergonómico. Esto es cualquier condición que de estar presente en el entorno de trabajo conllevan alguna fatiga muscular. Factores de riesgo ergonómico pueden ser desde una postura forzada, un sobreesfuerzo a realizar la tarea, movimientos repetitivos y manejo manual de cargas. El trastorno musculoesquelético laboral es toda aquella condición que produce una lesión en cualquier parte de este sistema, llámese músculo, ligamento, tendón, articulaciones, y que al fin y al cabo llevan alguna limitación en su movimiento. Y las medidas de control, estas son acciones que se encargan de reducir o eliminar, mejor enfocados todos a eliminar, si no se puede eliminar, reducir estos factores de riesgo. Y en la norma manejan 2 tipos de medidas de control. Las primeras, que son las más efectivas, son las medidas técnicas o de ingeniería, y las segundas, en jerarquía, son las medidas administrativas. Tenemos 2 tipos de evaluaciones. En la norma 036 manejan estimación simple del nivel de riesgo y la evaluación específica del nivel de riesgo. La diferencia es que en la estimación simple, como su nombre lo indica, es prácticamente visual, es estar observando la tarea y es más subjetiva. Como no se requiere de equipo sofisticado ni de conocimientos extensos en ergonomía, uno puede realizar esta estimación simple con solamente observar la tarea. En la evaluación específica del nivel de riesgo, ya se requieren ciertos conocimientos, ciertas técnicas para evaluar los factores de riesgo ergonómico. Pueden ser dinamómetros, pueden ser equipos electrónicos, videocámara, medición de ángulos. Conlleva ciertos tipos de conocimientos técnicos más específicos, pero la ventaja es que es más objetiva. Más adelante vamos a ver el algoritmo de cómo se debe de llevar una evaluación ergonómica. Muy bien, ahora la parte que menos nos gusta a todas las personas que estamos relacionados con seguridad e higiene son las obligaciones. Aquí tenemos obligaciones por parte del patrón y las dividimos en las fechas de cumplimiento. Primero, para el 2 de enero del presente año, debemos de tener ya adopción de medidas de prevención y control, la capacitación y adiestramiento, la comunicación de las posibles alteraciones a la salud. Eso aplica al personal ocupacionalmente expuesto. Y también a la vigilancia a la salud, contando con los registros y con los exámenes médicos de aptitud. Esto es responsabilidad del médico de la planta, quien va a determinar si es apto o no una persona para realizar manejo manual de cargas. Y para el 4 de enero del 2023 ya se pide el programa de ergonomía. En este programa incluyen las evaluaciones, que es algo como que todos nos mueve ahorita si tenemos que tener ya las evaluaciones o no. La norma no lo exige hasta el 2023. En cuanto a las obligaciones del trabajador, son desde observar las medidas de prevención y control que la empresa tiene que implementar,
dar aviso inmediato al patrón y a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que detecte, desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos, participar en la capacitación y adiestramiento, informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para realizar sus actividades. Eso es algo muy importante que muchos trabajadores no lo notifican. Constantemente hay personas que tienen alguna condición, ya sea que hayan sufrido algún tipo de lesión previamente en el trabajo o en casa y no lo comunican a sus patrones. Y lo que hace el patrón es colocarlo en una tarea de manejo manual de cargas sin conocer este antecedente y el colaborador se ve afectado. Entonces sí es importante y es obligación del trabajador levantar la mano e informar a su jefe inmediato que tiene una condición de salud que pudiera limitar realizar esa tarea. Y por último, es someterse a los exámenes médicos que la empresa organice. Aquí vamos a hablar acerca del programa de ergonomía. Primeramente, tenemos que establecer que debemos de identificar todas las tareas de nuestra planta donde estén involucradas el manejo manual de cargas. Eso es el primer paso. Tener tal vez una matriz en su computadora asignando los nombres de las tareas y si aplica o no aplica el estar en este programa ergonómico. Recuerden que para que aplique tiene que cumplir con los 3 criterios de manejo manual de cargas: el peso, la tarea y que realicen con su fuerza física. Si no están presentes las 3, no entra en el programa de ergonomía. Otro es la estimación simple del nivel de riesgo. Esto, como les comentaba, es una evaluación muy sencilla, subjetiva, y no se requiere ni de conocimientos técnicos ni de ningún equipo adicional. Este tipo de evaluaciones, la norma lo maneja en los anexos finales de ella. Más adelante los vamos a ver. Sin embargo, si estas evaluaciones resultan en algún riesgo moderado o alto, se requiere de una evaluación específica del nivel de riesgo. Aquí, para esta evaluación, ya se ocupa que quien la elabore tenga las certificaciones pertinentes y que sean reconocidas por una universidad o una facultad o institución específica de ergonomía o que cuente con esas certificaciones. Ese es el algoritmo que les comentaba anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer, ya después de haber identificado las tareas de manejo manual de cargas, es realizar esta estimación simple de riesgo. Para esto, ocupamos identificar si la tarea es levantar, bajar y o transportar, porque si están asignadas en este tipo de tareas, vamos a utilizar el método MACTool. Si por el otro lado la tarea es de empujar o jalar, lo vamos a evaluar con el RAPTool. Los dos métodos vienen en la norma como anexos y son métodos que vienen del Reino Unido y son internacionalmente aceptables. Como les comentaba, son muy sencillos de utilizar y no se requiere de ningún equipo adicional. Si cualquiera de estas dos evaluaciones o de tareas que hayamos evaluado resultan en algún riesgo no aceptable, ya sea moderado o riesgo alto, se tiene que realizar en un segundo plano una evaluación específica. ¿Por qué diríamos, para qué ocupas una evaluación específica si yo ya sé que una tarea salió en riesgo moderado, riesgo alto, y la misma evaluación te va a decir qué es lo que está alterado? Muy importante es porque cuando hagamos algún cambio, alguna mejora, tenemos que medirlo de una manera más objetiva
Y muchas veces pensamos que con una evaluación subjetiva como estos métodos podemos mejorar totalmente esta tarea, pero va a haber aspectos que en la evaluación específica te va a arrojar y tus mejoras van a ser más eficientes porque te va a garantizar que realmente estás reduciendo ese riesgo. Es una pregunta que muy constantemente nos realizan. Este es un ejemplo del Mac Tool para una tarea de levantar, por ejemplo. En esta primera fase del Mac Tool tenemos que graficar el peso que va a manipular la persona y la frecuencia. Y dependiendo de estos datos nos va a arrojar un resultado. Por ejemplo, si el peso de la carga son 20 kilos, vamos a irnos con 20 kilos, y la frecuencia de esta manipulación es cada 5 minutos, aquí la tenemos, entonces nos daría un color rojo que en valor sería un número 6. Cuando lleguen ustedes a notar si, si sea como que amarillo o sea rojo, siempre traten de ponerle el de mayor riesgo. Entonces aquí, como estamos entre, ¿será amarillo, será rojo? Ustedes pónganle rojo. Siempre tratar de irnos al peor escenario. La segunda fase del Mac Tool es la distancia que va desde la espalda hasta la mano. Aquí donde está sujetando la carga. Y dependiendo de la distancia, entre más alejado o entre más inclinado esté el tronco, es un peor puntaje. Y la coloración va desde verde, pasa por amarillo, rojo y en algunos casos hay hasta morado. El tercer punto es la distancia vertical. Aquí tenemos que observar entre el piso y el nivel de la carga. Entonces, si ese nivel se encuentra a la altura de las rodillas, entre las rodillas y los codos, será verde. Pero si ya la carga se encuentra a nivel entre el piso y la altura de las rodillas, ya es amarillo. Otro escenario es cuando la carga se maneja desde el piso o un nivel más bajo que él. O también cuando la carga se encuentra por arriba del nivel de los hombros. Eso ya sería rojo. También el Mac Tool evalúa si hay giro de tronco o si hay lateralización. Cuando no existe es verde, cuando solo existe torsión o solo existe lateralización, pero solamente uno de ellos es amarillo. Y si en la tarea existen los dos movimientos en esa tarea, ya sería un riesgo rojo con un valor de 2. También evaluamos la restricción postural. Muchas veces al realizar ciertos tipos de tareas tenemos que andar esquivando obstáculos, gavetas o equipo. Y eso se caracteriza como restricción postural. Si no existe es verde, si está severamente restringido es rojo. Otro factor que evalúa es el acoplamiento entre la mano y la carga. Si los contenedores o el equipo que vamos a manipular cuentan con elementos diseñados para sujeción, ya sea como estas cajas que tienen orificios para poder meter todos los dedos, es un agarre bueno. Y aquí ya sería un nivel de riesgo bajo, un 0. Si por el contrario no tiene estos elementos de sujeción, pero la misma carga te permite hacer una especie de pinza o un ángulo de 90 grados entre tus dedos, ya puede ser un agarre razonable y es un color amarillo ámbar con un valor de 1. Pero si por el contrario ese material no tiene ni regiones o sistema de sujeción, pero tampoco puedes hacer este tipo de agarres, entonces ya es un agarre deficiente y es un nivel rojo con un nivel de riesgo número 2.
Si también evaluamos la superficie de trabajo en cuanto al piso y vemos cómo se encuentran sus condiciones, ya sea si está seco, limpio, si tiene fisuras, si hay escombros, si es inestable, eso también lo evalúa. Si el piso está en excelentes condiciones, va a ser un riesgo verde, que es leve, bueno, con un valor 0. Y si por el contrario tiene todas las peores condiciones, le ponemos nivel rojo con un riesgo de 3. También vamos a observar los factores ambientales. Y eso es muy importante y qué bueno que lo pusieron, porque usualmente vemos a la ergonomía, nos enfocamos en el aspecto físico. Sin embargo, no podemos olvidar que también la iluminación, como lo estamos hablando ahí, la temperatura. En este caso, no metieron vibraciones, pero si ustedes detectan factores ambientales, ya sea iluminación, temperatura, el recambio de aire, si está muy sofocado, todo eso lo pueden ir incluyendo en factores ambientales. Si no hay ninguno de estos presentes en cuanto a los extremos de estos valores, iluminación deficiente o iluminación excesiva o temperaturas bajas o altas de maneras extremas, corrientes de aire, por ejemplo. Si no existe ninguno de estos factores, es un color verde y le ponemos un valor de 0. Si hay solamente un factor presente, va a ser amarillo y le ponemos valor de 1. Y si hay 2 o más, va a ser rojo con un valor de 2. Ya con todos esos valores y colores, los vamos a introducir en este tipo de tablita. Aquí, por ejemplo, podemos poner, en el caso anterior, que habíamos dicho que era un color rojo y era un valor de 6. En distancia horizontal le vamos a poner el color y el valor respectivo y así sucesivamente. Al final nos va a dar un puntaje total. Ese puntaje nos lo vamos a traer a la tablita de abajo que dice interpretación. Y aquí tenemos que para puntajes de 0 hasta 4 va a ser un nivel bajo, aceptable, sin requerir acciones para corregir. Si por el contrario están de 5 a 12, es un riesgo medio y si se requieren acciones correctivas a corto plazo. Si el puntaje es de 13 a 20, ya es un riesgo alto y se requieren tomar acciones correctivas pronto. Y por último, si el puntaje fue de 21 a 32, ya es un riesgo muy alto, es inaceptable y se ocupan hacer acciones correctivas inmediatamente. ¿Por qué los colores? También es otra pregunta que llama mucho la atención. Si se fijan, tenemos que poner un color en cada factor de riesgo y además el valor. El valor ya sabemos que nos va a ayudar para concluir si la tarea va a ser un riesgo bajo hasta muy alto. Sin embargo, los colores nos ayudan para priorizar y saber qué parte de esta tarea es la que más riesgo está provocando o le está agregando a la tarea. La recomendación es de que empiecen a controlar los riesgos que salgan en color morado o rojo. Si por el contrario, o por ejemplo, perdón, si hay una restricción postural y aquí nos salió en un color rojo y todo lo demás nos salió en amarillo o verde, lo primero que yo voy a hacer es atacar esa restricción postural, tal vez liberando el espacio y de esa manera automáticamente se va a reducir el riesgo y voy a poder enfocarme en los factores que yo identifiqué que están produciendo ese daño o esa calificación de riesgo. Los controles, en cuanto a ergonomía, como les comentaba al inicio, van desde medidas de control técnicas o de ingeniería hasta las administrativas. Muchas veces, para reducir el riesgo ergonómico en una tarea de manejo manual de cargas, basta con empezar a jugar con las alturas. Si se fijan en el factor número 2 y 3, podemos ver que la persona, si se estira o está alejada su carga de su cuerpo, tiene un mayor puntaje, o también si la altura de carga es más alta o está muy abajo, también te interfiere y te va sumando más puntos.
Entonces, si nosotros empezamos a fijar las alturas, por ejemplo, que las cargas más pesadas estén a una altura de los codos y las cargas que son más ligeras las podemos colocar probablemente en niveles un poquito más superiores. Sabemos que esto no va a afectar la salud de los colaboradores. También otro tipo de controles técnicos puede ser implementar los equipos auxiliares de carga. Tenemos desde transporte de tibores, tenemos mesas elevadoras, ya sean hidráulicas o neumáticas, que nos pueden ayudar todo esto con las alturas. Otro tipo de control técnico es, por ejemplo, cuando utilizamos cierto tipo de brazos mecánicos para tratar de eliminar ese riesgo. Cuando nosotros utilizamos la automatización, eliminamos completamente la tarea de manejo manual de cargas. Sin embargo, no siempre es la mejor opción por el costo-beneficio. Podemos poner en práctica estas medidas técnicas que son más sencillas de implementar y más rápidas que pensar en brazos automatizados para cargas o inclusive también en exoesqueletos, que hubo por ahí un tiempo que estuvo muy sonado, los famosos exoesqueletos. Sin embargo, esos equipos son muy caros y no siempre van a ser el mejor escenario o la mejor herramienta para mejorar este tipo de tareas. Las medidas de control administrativas en manejo manual de cargas tratan de coadyuvar a las medidas de control técnicas. Yo siempre he pensado que las medidas de control administrativas nos ayudan como medidas de contención mientras nos llega la mejora definitiva. Y cuando llega la mejora definitiva, como el control técnico, tratar de no eliminar ese control administrativa, sino que entre las dos tipos de medidas, poderlas de cierta manera adoptar y todavía traerle más beneficio al colaborador. Entre ellas se encuentran la rotación de actividades. Recordemos que cuando una persona realiza durante toda su jornada una misma actividad, termina por fatigarse esa misma estructura de su cuerpo. Entonces lo ideal es tener ese programa de rotación, que tal vez haya un tiempo para levantar cajas, luego lo rotamos a las 2 horas, por ejemplo, y ponemos a empujar carritos, pasan 2 horas y lo ponemos ahora a estibar y de esta manera estar alternando las operaciones. Otro control administrativo son los periodos de descanso. Como sabemos, el cuerpo humano se fatiga y requiere de reposo, requiere de hidratación, de alimentación adecuada. Muchas veces pensamos que una persona por dedicarse solamente a una sola operación debe de poder con ella. Sin embargo, recordamos cuando uno va al gimnasio y empieza a levantar las pesas, al inicio empiezan a doler los músculos porque el cuerpo humano sufre de un periodo de remodelación muscular y de tejidos blandos. Empezamos poco a poco a hipertrofiar esos bíceps, pero llega un punto en donde se cansa. Por más que la persona quiera levantar esa pesa, va a llegar un punto en donde ni siquiera va a poder levantarla ni mover sus brazos. Y esto es porque el músculo también se fatiga. Es por eso que ocupamos brindar esos periodos de descanso en las operaciones que detectemos que tienen un nivel de riesgo muy alto. Lo otro también son las limitaciones de los tiempos, que van muy, muy arraigados de los periodos de descanso. Designar qué tiempos van a ser para qué tareas y luego alternar operaciones o incluir esos periodos de descanso. Las medidas de prevención en cuanto a manejo manual de cargas son varias, pero uno de ellos es contar con el procedimiento de seguridad en manejo manual de cargas. Y esto ya lo mirábamos desde la norma 006. En esta norma ya venía que tenemos que contar con este procedimiento en la forma segura de realizar estas tareas, tener todas las medidas de seguridad, el equipo de protección personal adecuado,
tener bien registrados cuánto va a realizar cada persona, cuánto peso tiene esa carga que va a manipular, de dónde a dónde la va a transportar, si sea el caso, verificar que tengan las condiciones ambientales más óptimas para realizar este trabajo y además qué restricciones podemos tener para que una persona no la realice. Por ejemplo, en personas embarazadas o hasta las 10 primeras semanas de haber dado a luz, no debe de cargar más de 10 kilos. Y estos son restricciones que en este procedimiento de seguridad debemos estar implementando. También tenemos restricciones por edad y por género, que estos prácticamente no las aplican actualmente en la norma. Hasta el 2023 es cuando ya va a empezar a ser vigente esta diferenciación entre el género y la edad. Sin embargo, es un ejemplo de qué restricciones podemos colocar en los procedimientos de seguridad. Otra medida de prevención son los ejercicios de calentamiento. Y esto ya es vigente. Las personas que realizan manejo manual de cargas debemos de iniciar la jornada laboral con estos ejercicios de calentamiento. Esto es un ejemplo, pero los ejercicios de calentamiento cumplen con esta función de preparar al cuerpo, de acondicionarlo para realizar su tarea laboral sin aumentarles ese riesgo de sufrir una lesión musculoesquelética. Y pueden ser ejercicios desde el cuello, los hombros, la columna, los muslos. En este caso, colocamos la respiración porque de esta manera introducimos el oxígeno y lo distribuimos hacia todas las células del cuerpo, en específica las células musculares. Este es un ejemplo del programa de ergonomía, en donde tenemos la primera parte, la identificación de las tareas. Tenemos, por ejemplo, por área, por puesto. Tenemos la cantidad del personal ocupacionalmente expuesto. Tenemos ya bien identificada la tarea. El factor de riesgo identificado. Aquí, además de manejo manual de cargas, hicimos un ejemplo y pusimos movimientos repetitivos. La fecha en donde se realizó la primera evaluación, que en este caso fue una estimación simple. Se utilizó el MAC Tool para levantamiento. Otra fue el nivel de riesgo que se detectó, bajo, alto. Colocamos una imagen de cómo estaba la tarea previamente cuando la evaluamos. Y luego está la fase de controles. ¿Qué controles vamos a implementar? Pues, por ejemplo, en esta sección, en donde pusimos como un ejemplo estibar cajas de yoyos, pusimos un riesgo bajo, entonces prácticamente no aplican implementar ningún tipo de control. Sin embargo, en estibar cajas de trompos, en este caso, nos arrojó un riesgo alto, ya que evaluamos la actividad, y el control a implementar aquí se decidió que fue un equipo auxiliar de carga. Se coloca el responsable, la fecha de inicio y la fecha de cierre. La norma maneja que en el programa de ergonomía no exceda el año desde que se detecta hasta que se implementa un control. Posteriormente, ya que se realizó ahí el control, se vuelve a evaluar, de preferencia con el mismo método, para que los resultados sean homogéneos. O sea, no evaluar con MAC Tool primero y después querer evaluar con NIOSH o con algún otro método europeo, porque si no, los riesgos no van a ser totalmente compatibles. Te puede arrojar un riesgo diferente. Entonces, siempre es importante que evalúes con un método y reevalúes ya después del control con el mismo método. De esta manera va a ser más comparativa y más precisa el resultado. Y posteriormente colocamos una foto de la tarea evaluada, pero ya con el control. En este caso, pues fue una mesa elevadora. Este es un ejemplo del programa de ergonomía y como les comento, la norma lo exige hasta el 2023. Sin embargo, creo prudente empezar a tener ese tipo de acciones porque de esta manera le damos seguimiento a todos los programas
y a todas las mejoras que vayamos realizando en cuanto a ergonomía. La otra sección muy importante es la vigilancia de la salud. Para esto tenemos dos tipos de vigilancia. Primero es la aptitud física de los colaboradores que van a realizar estas tareas. El médico del trabajo en la empresa es responsable de dar este dictamen, si la persona es apta para realizar esta tarea o no. Y esto va a depender si durante la exploración física detectamos alguna anomalía en su columna vertebral, con mayor énfasis en la zona lumbar, que es una de las zonas más propensas a sufrir un daño durante el manejo manual de cargas. Sin embargo, también recordemos que la carga inicia con los brazos, o sea, brazos, codos, casi con toda la estructura, todos los miembros superiores intervienen en la manipulación de cargas. Entonces, teniendo eso en cuenta, el médico tendría que hacer una evaluación completa en las articulaciones donde se realiza esa maniobra. Como les comentaba, el médico tiene que dictaminar si es apto o no es apto para realizar este tipo de tareas. Y por segundo, es el examen médico anual. Tenemos que estar explorando a los pacientes, a los colaboradores, cada año para verificar si existen indicios o hay signos que podamos encontrar que nos hacen sospechar de una posible lesión musculoesquelética. Y de esta manera, incluirlos en el expediente clínico e implementar medidas ya dirigidas al colaborador, dar un tratamiento más específico y también implementar controles en el área. Porque si determinamos que esta persona en un inicio estaba completamente sana y al año ya tuvo algún signo físico de una lesión, tenemos como obligación hacer una investigación y si de ahí resulta que el origen es laboral, empezar a implementar una evaluación ergonómica, implementar controles y todo lo que les habíamos comentado anteriormente. La capacitación y adiestramiento es uno de los puntos que creo yo que la norma lo enfatiza demasiado, dado que si la persona está capacitada en manejo manual de cargas, nos quita un factor muy importante para que el colaborador no se vaya a lesionar. Muchas veces la forma en cómo realizamos el levantamiento, aún así la caja pese 5 kilos y uno puede pensar que es muy poquito, pero si lo realiza de una forma incorrecta, nos podemos lesionar. Y las lesiones en la espalda son enfermedades muy graves, que pueden ir desde una simple lumbalgia hasta una hernia de disco. Muchas veces una hernia de disco no se requiere de que la exposición sea crónica, sea por mucho tiempo. Puede ser algo súbito, puede ser un accidente de trabajo por haber cargado de una mala manera la carga y poder caer en este tipo de condiciones. Entonces, el contenido de la capacitación tiene que ser los efectos de la salud por un mal manejo de cargas, cómo identificar los riesgos o factores de riesgo ergonómico. Si vemos que en nuestra estación de trabajo hay pesos muy elevados, o sea, cargas muy pesadas, poderlos identificar y nosotros mismos como colaboradores poder determinar si voy a ocupar ayuda, si voy a ocupar un equipo auxiliar de carga o si simplemente es algo riesgoso y no lo voy a realizar yo de primera instancia, sino comunicarlo a mi jefe inmediato para juntos poder darle solución a esa condición. Y lo más importante es la técnica segura. Hay que capacitar muy bien a nuestros colaboradores en cómo debemos de hacer esta carga. La frecuencia de la capacitación va desde el ingreso a las zonas donde van a realizar este tipo de tareas. Si ya sabemos que el colaborador va a ir a un área de empaque o de almacén, hay que darles esta capacitación desde el inicio y hay que estar reforzando esta capacitación al menos cada 2 años. Eso es importante. También
Vamos a dar la capacitación antes de los 2 años, cuando se introduzcan equipos nuevos, cuando se modifiquen las condiciones de trabajo, cuando se identifiquen condiciones inseguras o cuando así lo sugiera la última evaluación ergonómica que realicemos en la tarea. Esto nos hace pensar que si cambia cualquier tipo de condición en la tarea de manejo manual de cargas, ya sea que se introdujo un nuevo objeto a manipular o si se movieron los niveles de estiva o cambió la configuración del layout o inclusive tuvimos un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo, debemos de capacitar al personal porque sabemos que hay algo que no está funcionando adecuadamente. La modalidad de la capacitación es algo que también la norma lo enfatiza demasiado. Tiene que tener estos 3 puntos: instrucción teórica, entrenamiento práctico y debemos evaluar sus conocimientos y habilidades. Ya no solo basta con dar una plática y que el colaborador se lo lleve eso en la mente. Ahora tenemos que entrenarlos de manera práctica. Tiene que ser presencial este entrenamiento, verificar que ellos realicen el manejo de cargas adecuadamente y al término hacerles un examen de conocimientos y que sean competentes. Si de lo contrario no cuenta con nada de esto, hay que volver a insistir en ese entrenamiento. Hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto? Muchas gracias, maestro, por esta tan interesante plática. Queremos dar espacio entonces a quienes quieran hacer alguna pregunta. Por lo pronto tenemos una pregunta vía Facebook. Bueno, es una pregunta dividida en 2 partes. La primera es si todas las empresas están obligadas a cumplir con la norma 036 y la otra parte es o solo las empresas grandes. Ok, muchas gracias por la pregunta. Todas las empresas que realicen manejo manual de cargas, sean chiquitas o sean grandes, tienen la obligación de cumplir con esta norma. Nomás recordemos que tienen que realizar tareas con el peso, como les comentamos, las actividades y que realicen el esfuerzo físico. Entonces, la norma para esto es, si tu empresa, chica o pequeña, realiza manejo manual de cargas, debes de cumplir con ella.